Hola a todos ustedes, queridos amigos de Tutora.tv. Es un gusto y un placer saludarles. Bienvenidos a De Frente con Raúl Askenazi. El día de hoy tenemos a un gran invitado con nosotros. Él es el Jajam Dan Cohen, director de Shorashim. Jajam, gracias por estar aquí con nosotros. Raúl, gracias a ustedes por recibirme aquí en Tutora TV. Mucho gusto estar con ustedes. La verdad que es un placer tenerte. Y el día de hoy creo, para mi punto de vista, vamos a hablar de un tema fundamental en el judaísmo. Este tema es el tema de la tefilá. Los rezos. Los rezos. Dime, para empezar esta plática, ¿dónde empezó, dónde se origina la tefilá en el judaísmo? Muy buena pregunta, mi querido Ham Raúl. Antes que nada, es un gusto estar aquí con ustedes. Y como muy bien dices, esta es la base, una de las bases fundamentales del judaísmo, el rezo. Nos las pasamos rezando. Mañana, tarde y noche, 365 días del año, sí. Aquí estamos rezando. Y es lo que nos conecta con Dios aparte. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero si nos fijamos en los textos, desde ¿quién fue el primero que hizo tefilá? Adam Arishon, el primer ser humano desde que Hashem lo creó, nos cuenta la Torá, nos cuenta Rashi, que no crecían los árboles. Aunque fueron creados, nunca crecieron, se quedaron al nivel de la tierra. Okay. Tuvo que llegar Adam Arishon, el primer ser humano, a hacer tefilá, a rezarle a Dios para que crezcan todas esas frutas, los árboles, las ramas. Entonces, el rezo... El primer ser que está documentado que rezó a Hashem Yitbaraj, que se conectó para pedirle alguna necesidad, fue el primer ser humano sobre la faz de la tierra. Tan antigua es la tefilá que ya el primer ser humano está documentado que hizo tefilá. Quiero entender que no era la tefilá como la que tenemos hoy, dividida, Shacharit, Minja y Arbit, textos ya establecidos. Claro, muy bien. No, muy bien. Encontramos, Adam Arishon hizo tefilá, los Abot hicieron tefilá, Abraham, Isaac y Jacob, cada quien hizo su tefilá, pero cada quien se conectaba con Hashem según como él quería. Hablaba. Horarios no había. Encontramos que los Abot empezaron a hacer Shachrit, cada uno estableció uno, pero Adam Arishon, que fue el primero, Abraham en la mañana, Isaac en la tarde y Jacob en la noche, pero la tefilá como tal era cada quien sus propias palabras, su propia forma de rezar. No había en su idioma lo que él quisiera. Abrir su corazón para pedirle lo que necesitas a Dios o en ocasiones para agradecerle. Exactamente, eso era lo que era. Cada quien según lo que necesitaba en la situación que se encontraba. Exactamente. Esta parte de Adam Arishon que dices que fue el primer ser sobre la faz de la tierra, ¿alguien le enseñó que así debería de ser? ¿O simplemente fue espontáneo? Muy buena. Hashem le dijo, tú debes de rezar para conseguir cosas. ¿O simplemente no crecían los árboles como mencionaste y dijo, pues me conecto con el Ser Supremo para que lo conceda? Muy buena pregunta. Creo que tu pregunta es muy profunda, muy profunda y nos va a llevar a una respuesta impactante. ¿Cómo supo Adam Arishon? Dice Rav Shlomo Wolbe, la esencia del ser humano, la esencia se caracteriza por hablar con Dios. Eso es la parte central del ser humano que lo trae. Eres ser humano, chip natural. Traes un chip natural. Eres ser humano porque tienes la capacidad de hablar con alguien más elevado que tú. Bueno, el Ser Supremo. Un Ser Supremo. Nadie tiene que enseñar. Lo traes en tu alma. Entonces, Adam Arishon, cuando le faltó algo, por instinto, lo primero que hizo es voltear hacia arriba. Volteó hacia arriba. Por naturaleza. Exactamente. Espectacular. Eso de dónde lo aprende, qué interesante. La Mishnah en Pirkei Avot dice que hay 4 dañadores. Uno de ellos es la persona. Pero ¿cómo se refiere a la persona? Mabé. ¿Qué es Mabé? El que pide. El que se dirige a alguien, el que pide. Ahí es la distinción que tiene el ser humano. La definición del ser humano es aquel que pide y tiene la capacidad de acercarse a Dios, a hablar con alguien que es más elevado a él. Entiendo perfecto, Jajam. Ahora vamos un poquito más adelante en la historia, porque entonces, bien mencionas que también los Avot HaKedoshim pedían tefilá, cada quien en su idioma particular, cada quien sus necesidades. ¿Cuándo esto cambia? ¿Será después de la destrucción del Bet HaMikdash? ¿Cuándo cambia a tener textos establecidos ya fijos en un Sidur, Shachrit, Minja y Arbit, tal y como lo conocemos hoy en día? Primero, cuando es Matan Torah, según algunas opiniones como el Rambam, Maimónides, es una mitzvah de la Torah rezar. Entonces, según el Rambam, ahí se convierte en una obligación para todos los judíos. En la entrega de la Torah. La entrega de la Torah. Sin embargo, 2448. Correcto. Sin embargo, no hay todavía un texto como tal y no hay horarios como tal. Y así, entonces quiere decir que desde Moshe Rabbenu, que recibe la Torah, entrega la Torah, todo este tiempo, cada quien hacía su tefila. Igual, tenía su obligación, porque te fue entregada la Torah. Claro. Pero como tú querías, a la hora que tú querías.
con una vez que te dijeras adiós en el día, cumpliste la mitzvah de tefilá. ¿Cuándo fue que se establece esto? Entre el primero, la destrucción del primero y segundo Beit HaMikdash. Al final, Ezra y su asamblea, Anshei Knesset Agdolah, establecen la tefilá como la conocemos hoy en día. El conocido Esdras Sofer. Esdras Sofer. Esdras Sofer con la Anshei Knesset Agdolah, que había ancianos, había profetas, establecen la mayoría de las tefilot que conocemos. ¿Por qué generaron este decreto de establecer textos ya fijos para todos nosotros? ¿No hubiese sido mejor dejarlo abierto y que cada quien se conecte a la hora que quiera y como quiera? Porque habrá que entender que hoy en día, Baruch Hashem, que tenemos estos textos establecidos para rezar, en ocasiones se puede llegar a perder cierta concentración porque a lo mejor no me conecto con lo que es muy rutinario diciendo, y te cansas, es lo mismo. Y es fijo todos los días, 3 veces al día, entonces... Déjenlo libre, cada quien lo libre, quiera. cada Claro, quien, ¿no? muy bien, sí, claro. Y aparte lo vemos, quedamos en la rutina diario, ya repetimos lo mismo, ya no sabemos ni qué, hacemos como robots todos los días. Si lo hubieras dejado libre, quizás te conectas más. Muy bien, dice el Rambam que en estos 70 años que estuvieron en el exilio, sí, entre el primero y segundo templo, la gente empezó a perder el idioma hebreo. Ya no hablaban hebreo como antes. Se empiezan a mezclar las culturas, los idiomas, no nada más eso. La gente pierde ya la capacidad de saber cómo hablarle a Dios. Uf. Entonces, si partimos del punto que la tefilá es hablar con Dios literal, entonces tiene que tener cierta importancia, cierto orden, cierta forma de hablar, de dirigirte a Dios. Te estás dirigiendo al creador del mundo, cierta disciplina. Entonces, Ezra, y dice, espérense, vamos a darle a la gente un manual de que sepan cómo hablar con Dios. Y establecen, por ejemplo, en la Amidá son 3, primero hay que alabar a Dios, son las primeras 3. Ya después pides y después reconoces. Claro, así está dividida la Amidá. 3, 13. Ok, qué increíble. Y mira, entonces quiero entender de lo que bien mencionas, que Esdras Sofer, junto con los hombres de la gran asamblea Anshei Knesset Agdolah, visualizaron a futuro, me imagino, mediano, largo plazo, de que este tema de la tefilá en esencia se iba a perder. Se iba a perder. Porque si no pones, como bien dices, una disciplina, una manera de hablar, un horario para hablar, la gente lo iba a dejar de hacer por completo, ¿no? Ahora, pero tu pregunta está muy buena. ¿Cómo nos conectamos con un texto así? Lo dejaron muy amplio. Tú puedes pedir lo que tú quieras en Shomea Tefilá. Claro. Con tus palabras, en tu idioma, o si quieres pedir refuá, en refae no puedes pedir, en la veraja que está designada a pedir. Entonces, hicieron la estructura. Más aparte tienen la libertad de tú hablar, pero si no hacían eso, el día de mañana la gente no va a saber ni cómo dirigirse a Dios, a Boreolam. Entonces establecieron una estructura y le dieron vida interna donde tú puedes desarrollarte ahí. Entonces no había pierde. Y con eso aseguraban que se quedaba perfecta la estructura, te enseñan cómo dirigirte. Y aparte no se pierde la esencia de platicar con Dios. Alguna vez escuché una definición, vi escrito una definición del hijo del Rambam sobre la cuestión, el concepto de tefilá. Y para mi punto de vista, si me permites, Jaime, es la definición más exquisita que yo he escuchado, que he visto sobre la tefilá. Él dice que la tefilá es una plática constante y diaria con tu creador. Wow. Cada vez que necesites algo puedas platicar, sales a la calle y dices ojalá que no haya tráfico, eso ya es tefilá. Wow. Si llegas a un centro comercial, ojalá que tenga lugar, eso ya es tefilá. Si vas a comprar unos zapatos y dices ojalá que estén en mi talla, eso es tefilá. Wow. Cada vez que te conectas con Hashem y platicas constante y diariamente, no tiene que ser en el Gnis, en la sinagoga, haciendo todo el día, pues estar conectado con Hashem. Y esto es increíble lo que bien nos dices, porque no habría que perder esa esencia a pesar de la estructura y la disciplina que los jajamim nos dieron. Sí, pero si no hacen esa estructura, entonces no se hubiera mantenido ni la forma de cómo dirigirte a Dios, qué palabras utilizar. Ok, es interesante. Con esta plática que llevamos en estos minutos, donde has construido bases importantes sobre la historia de la tefilá, quisiera pasar al siguiente paso en esta plática, si me permites. Y es muy importante porque seguramente mucha gente se estará preguntando en sus pantallas y estará diciendo, pregúntale esto, por favor. Y la pregunta va con el siguiente sentido. ¿Qué tanto poder tiene la tefilá? ¿Para qué rezo? ¿De verdad tiene poder de cambiar el destino? Porque pues, está escrito que en Rosh Hashanah, en Kippur, se decreta y se sella, se dictamina todo lo del año. Entonces, pues ya para qué rezo durante el año si ya está escrito y si ya tengo un destino. ¿Qué tanto poder tiene la tefilá? Bueno, ese es el punto central, mi querido Ham Raúl, de la tefilá. ¿Para qué hacemos tefilá y qué tanto poder tiene?
Y si entendemos muy bien esto, vamos a entender cuál es el objetivo, nos vamos a conectar mucho más. Pero vamos a empezar, te voy a hacer una pregunta personal. Venga. A ver Aquí qué que nadie esto, nos escuche. que nadie por nos favor. escuche. Imagínate que tu hijo de 3 años te pide un cuchillo filoso que se lo pases de la cocina. Esos cuchillos que utilizan las señoras para cortar gigantes. Te dice, papi, por favor, pásame el cuchillo. ¿Se lo pasarías? No. No. ¿Y si llora una vez? No. ¿Y si llora 2 veces? No. Si llora 3 veces al día durante un año, ¿se lo das? De ninguna No hay manera. manera. que se Ok, quede ahí. no hay manera. Entonces nosotros le pedimos cosas a Hashem. Si son buenas para nosotros, ya están decretadas. Porque hacemos una tefilá y lloramos, ¿Dios va a cambiar? No. O sea, No. lo que es bueno para nosotros, Lo que es bueno, ya está. Todo es bueno para nosotros. Dice la Mishnah. grites, llores y Ya, patales. ahí Hashem está. ya dice, todo es bueno. A veces no entendemos. Pero Hashem sabe que es bueno. Dice la Gemara en Berajot, tienes que decir Berajot tanto a lo bueno, tanto a lo malo. Porque lo malo No es malo. no es malo, es bueno. Nos cuesta Lo trabajo vemos recibirlo, malo. claro, nos duele. Como aquel niño que lo inyectan tal vez para que se le quite le inyectan un antibiótico, No pero puede no es entender malo. que sea bueno. No No puede entender que sea bueno, pero realmente es bueno. real. Ahora, la pregunta es, entonces, si yo le hago tefilá a Hashem y lloro que necesito ganarme $3 millones y no es bueno para mí, ¿me lo va a dar? No. Entonces, ¿para qué hacemos tefilá? Entonces esto refuerza más mi Refuerza pregunta. la Pensé que me pregunta. ibas a responder. Bueno. Ahorita. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué cambiamos? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si tu hijo de 18 años, ya creció el muchacho, Agresión de 3. te pide que le pases el cuchillo porque necesita cortar unas cuantas cosas? A la primera. A la primera. Ya creció. Eso es la tefila. Escucha muy bien. El objetivo principal, y esto que te quede muy, muy claro, tal vez va a ser algo muy novedoso para mucha gente, el objetivo principal de la amidad particularmente es elevar nuestro nivel de emuná a través de la tefila. No es pedir cosas. No es pedir cosas. Empiezas tu amidad a nivel de 3 años de emuná. Cada quien tiene un nivel de emuná. En una fe. Una fe, tu creencia, tu convicción que hay un creador que controla todo. Empiezas. A través de la tefilá se espera que aumentes tu emuná, tu fe, tu creencia, tu convicción y que acabes la amidad a una edad mayor. Okay. Entonces, si yo crecí, si tuve un crecimiento espiritual desde que empecé la amidad, que acabé, empecé de 3 años mi emuná, Y terminaste de 18. 18. Entonces el cuchillo sí puede ser mío ahorita, porque ya soy otra persona. He cambiado yo a través de toda la tefilá. Y entonces cuando papá, en este caso Hashem, ve ese cambio de crecimiento, de superación personal en conexión con él, ya puede conceder lo que le pedimos. Exactamente, porque ya eres otra persona. Se decretó en Rosh Hashanah que el cuchillo no te lo iban a dar, porque te hacía mal. Ahora que soy otra persona, me presento como un muchacho de 18 Está años. increíble. Ya, vámonos. Ahora, pero está increíble, pero nos compromete mucho. Porque como bien dijiste tú, mi querido Ham Raúl, el objetivo no es pedir, es aumentar tu nivel de emuná a través del pedido. Claro. Esa es la forma. Jajamín nos dieron para aumentar nuestra emuná. Pero dice la Gemara, la tefila es un trabajo. Abodá Shebalev. Es un trabajo del corazón, como un trabajo. Yo me paro, sí, tienes que trabajar. A través Ese de crecimiento. cada verajá tienes que ir creciendo. Y si lo llegas a hacer, entonces dice Rav Shlomo Volve, puedes cambiar todo el mundo. Porque la emuná es el engrane que maneja todo el mundo. Yo cambio, entonces ya soy otra persona, mi emuná empieza a mover cosas y por eso la tefilá puede Tiene cambiar. poderes impresionantes, Pero requiere de esto. O Si no, sea- ¿qué sentido tiene que porque pides te lo van a dar? Claro, es increíble el hidush que estás diciendo, la novedad, la verdad que particularmente nunca había escuchado esa explicación, había escuchado otras explicaciones que después fuera de cámaras platicamos tú y yo, pero había escuchado otras explicaciones sobre cómo responder la pregunta que planteamos, pero esta es Buenísimo. literalmente majestuosa. Esto lo trae Rav Shlomo Volbe, que recibió de su rabino hasta Rabbi Zohar Misalanter. Viene de ahí y por eso encontramos jajamí muy grandes, que se dedicaban a hacer tefilá, a rezar. Una conexión Pero impresionante. no era una cuestión de 1 minuto ni 2, trabajaban. Ahora, ¿cómo se trabaja en la vida? ¿Cómo es ese crecimiento? Porque son 19 brajos, No sé si ¿no? no, Son creo que 18 de son origen 18 y aumentada. luego te quedaron una más. Pero ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo tiene que ser? Crescendo. Eso, ¿cómo es el crecimiento? ¿Qué opinas, mi querido?
Te voy a Número uno, yo entrevistar creo que yo a ti. necesitaría. No, es que según esta explicación, qué responsabilidad tan grande, porque antes de contestar a tu pregunta, yo quisiera mencionar de que a fin de cuentas escuchamos muchas veces mucha segulot para que Hashem escuche tus tefilot, momentos específicos para pedir, ¿no? Que con lágrimas, que cuando estás muy alegre, etcétera. Se escuchan varias cosas, pero según lo que nos dices, puntualmente, sin temor a equivocarme, creo que la segulá más grande para darnos más probabilidad para que Hashem conceda claro. es ese crecimiento, ese trabajo de tefilá. Claro. Mientras crezcas en fe en el transcurso de tu amidad, tienes asegurada Mucho más la posibilidad de que Hashem te conteste. Increíble. Y va a ser bien para ti, ya te lo están dando. Ahora tú me preguntas cómo hacer este trabajo de crecimiento. Pues número uno, concentración. Número dos, creo yo, es saber lo que estás diciendo. Correcto. Si no sabes lo que estás diciendo, creo que es imposible. Imposible. Pero pongamos el ejemplo de si el objetivo es el trabajo, el crecimiento de tu fe, de tu creencia, tu convicción de un creador. ¿Por qué lo hicieron en forma de pedido? Y tiene mucha lógica. Mira qué interesante. La persona llega, sale al mundo, ve un mundo que funciona solo. Un mundo que no hace falta que esté Hashem. La persona se enferma, le marca al doctor, le manda un antibiótico y se cura. ¿Dónde está Hashem en todo esto? No necesita aparece el aparecer. creador. Está todo lógico. Se ve un mundo de causa y efecto que funciona por sí solo. Está en piloto automático. Piloto automático. Esta persona tuvo una buena idea, cerró un negocio, ganó varios millones de dólares, de pesos, lo que sea. En la mitad, vienes tú a reforzar todo esto que no es así. Dice Refaeno, Hashem, tú curas. Tú eres el encargado de curarnos a todos. Para no perder de vista esto de que a lo vista, mejor porque se naturalmente confunde. Esta es la parte de la podría prueba, la confundir. confusión. Oye, Hashem, tú curas. Oye, pero Hashem no cura. Yo creo que el antibiótico cura. ¿Quién cura? Tienes que Pues es un internalizar. ejercicio. Exactamente lo dijiste. Un Es un ejercicio personal. constante de estar fortaleciendo quién maneja el mundo. Porque lo podemos decir y repetir. Y tú y yo creemos que hay un creador, lo maneja todo. Pero de ahí a vivirlo, Es otro hay que boleto. desarrollar los músculos espirituales. Como aquel que va al gimnasio necesita desarrollarse. Entonces, en Refaeno yo digo, sí, Hashem, tú eres el que cura. Y eso fortalece tu fe. Exactamente. De presencia de Dios, porque quiero entender de fe, quiero entender que es el que maneja todo, tenerlo presente en cada paso de tu vida, y con esto de las peticiones Ya. lo ejercitas. Y así ya salgo de la confusión que veo en el mundo de afuera. Barejenu, tú das verajá. La verajá la das tú, Hashem. La inteligencia la das tú. Entonces imagínate hacer una mida concentrada, como tú dices, concentrado, entendiendo las palabras, y con este enfoque vas a acabar la midá con un nivel de emuná que ya creciste más de 18 años y va a estar en otro nivel. Y ahí donde acceses al mundo de la emuná, todo puede ser posible porque ya has crecido. Entonces es un gran trabajo. Es un gran trabajo que tenemos que hacer, que nos compromete. Más allá de llegar a hacer la midá, digo, como a veces lo hacemos muchas personas porque caemos en una rutina, en una forma automática, hablando. Es otra cosa. Es otro rollo completamente. Eso nos da, como bien dices, un compromiso, una responsabilidad, pero sobre todo también es un privilegio, ¿no? Entender que tenemos en nuestras manos este poder tan grande. Y si quieres un privilegio tan importante, Aprovechalo. Aprovechalo, y creo que no puede ser así de sencillo, así de fácil. Claro. Por eso cuesta trabajo, ¿no? Yo creo que las cosas que más te cuestan trabajo son las que más ganas al final. Pregunta obligada. ¿Cómo hacer? Porque parece ser que es en automático. Empiezo la midá y mi cabeza empieza a volar. Pienso en 1, 2, 3, 10, 20 cosas distintas en 4, 5, 6 minutos que dura una midá. ¿Cómo verdaderamente trabajar para estar enfocado y concentrado y que mi cabeza no vuele? Muy bien, muy bien. Primero lo que tú dices, saber las palabras, concentrarte, pero creo que ya dijimos la llave. Una vez que entendemos que funciona así y entendemos que este es el objetivo de la tefilá como Eso tal, te va a ayudar. te va a motivar a saber qué estás haciendo. Hasta ahorita tal vez mucha gente pensaba que es una cuestión, es una ceremonia que hay que hacer 3 veces al día. Una lectura. Una lectura, una segura, hago esta ceremonia y ya acabé. Una vez que entiendes que este es el objetivo, te tiene que motivar a llegar al objetivo real por el cual fue establecida la tefilá. Ahora, consejos prácticos. Rav Shlomo vuelve a traer otro consejo muy sencillo. No tan sencillo, pero suena sencillo. Dice así, por lo menos. 1 minuto, literal, con reloj. 1 minuto antes de empezar, siéntate. 1 minuto, ni 2, ni 3, ni 4. 1 minuto con reloj en mano. Antes de empezar la mida, piensa qué vas a hacer.
Dalifne miataome. O esto mismo, ¿cuál es el objetivo de la tefilá? ¿Para qué me estoy parando cuál es su ahorita? trabajo? ¿Para qué estoy haciendo esta mitzvah? Entonces, si yo me tomo ese minuto con reloj en mano, ni dos necesitas, con uno, ya te concientiza, te pone en contexto qué es lo que tienes que hacer. Entras de otra forma. Ahora, te vas a distraer seguramente, porque es un trabajo. Y tenemos Pero habría pensamientos. que caer en cada una de las verajot. Yo creo que eso es otro de los regalos que Ezra Sofer junto con el Sheikh Knesset Agdolá nos dieron, haberla dividido en 19 verajot actualmente, porque tienes oportunidad 19 veces de volver a caer, de volver a regresar a la concentración. En el siguiente tema, claro. Entonces valdría la pena a lo mejor, creo yo, si bien a lo mejor no saber cada una de las traducciones de cada una de las palabras, porque es complejo para la gente que no sabe hebreo, por lo menos sí saber el tema de lo que se habla. trata cada una de las verajot, cada uno de los párrafos, ¿no? El tema. Claro. Entonces, ya dije Refaenu, sé que es Refuá, pero me paso después a Barejenu, y si me perdí, cuando llegue a Barejenu, que habla sobre la parnasá, la abundancia, etcétera, regreso y vuelvo a conectar mi mente. Sí. Hay otro consejo que viene en los poskim también, hay que ver que le funciona a cada quien, que no tardes tanto en la midá. Si tardas mucho, vuelas mucho más. Los pensamientos también se empiezan los clientes, los pendientes, el coche, todos los proveedores. Entonces, di la verajá concreta un poquito rápido, concéntrate y ya. Wow. Pensaríamos que sería al revés, ¿no? Porque a veces vemos a Jamim que se conectan y tardan. Y se dan horas. Pero eso es cuando ya agarraron el nivel. Según el nivel, exactamente. Si tienes el nivel, quédate ahí. Dice la Gemara que los Hasim Rishonim te daban 1 hora de preparación, 1 hora de amidad y 1 hora de después. Claro. Pero hoy en día yo creo que es muy difícil encontrar esos niveles. Habrá quien pueda. Interesantísimo. La verdad que nos has dado literalmente, Hamdan, una cátedra de lo que es la tefila y te lo agradecemos. Y ya para cerrar, porque los tiempos de la televisión son fijos, no son cortos y no perdonan. Aparte, porque la verdad por mí me quedaría todavía un buen rato más hablando. Pero alajot, leyes prácticas sobre el tema de la tefila, sobre el tema de la amida, algo que nos puedas decir así en corto. En corto, una de las principales y más importantes alajá que tenemos, Shulchan Aruch, tiene que ser de las 19 verajot que tenemos. Todas son importantes, pero dice algo muy interesante Shulchan Aruch. Si tú pones Kavaná, te concentras, entiendes la primera verajá y todas las demás volaste, ahora sí te fuiste a cualquier lugar, la mitzvah la cumpliste. Pero si es al revés, que en la primera no, y todo lo demás sí, entonces ni no la siquiera, cumpliste. wow, fuerte. ¿Por qué? Es otra entrevista completa, no vamos a explicar ahorita por qué, pero de ahí vemos la importancia que tiene la primer verajá. Entrar bien. Conectarse bien. Y donde definimos varias cualidades de Dios, Agadol, Agibor, ¿qué es Dios? Si vas a pedirle, tienes que primero describirme qué es Dios. Y si eso se te fue, si eso no lo entiendes bien, se fue toda la base. Está interesante porque primero se alaba, se enaltece, demuestras que Él es el Todopoderoso y después ya pídele a Él. Exactamente, pero si no, entonces ¿a quién le estás pidiendo? Claro. Entonces eso tiene varias implicaciones. Una, saber las palabras que estoy diciendo. Y una vez que las sé las palabras, tratar, si se puede, de explicarlas con Dios. Por ejemplo, Agadol, Hashem es grande. Es grande, entendí la traducción. Pero ¿cómo relaciono grande con Hashem? ¿De tamaño? No puede ser. Dios no tiene ni cuerpo. Ni figura. Ni figura. Entonces, ¿cómo relaciono las descripciones que haces en la midá, los conceptos con Dios? Y eso es un gran trabajo. Si alguien pudiera dedicarse a esa parte, alágicamente, si no ponemos cámaras, si no nos concentramos en la primera, estamos en un problema alágico muy complicado que los poskim hablan. Entonces, ese sería como el consejo más urgente, por así decirlo, que la persona tendría que atender. Entrar bien conectado. Y dedicarse a entender las palabras y la explicación, cómo relacionarla con Dios. Entonces, en base a eso, consecuentemente, toda la vida va a cambiar. Increíble. Va a cambiar todo. Obviamente que, y ya terminamos con esto, obviamente que acudir al Betaknesset para hacer tefilá es magnífico, es maravilloso. Pero también si por alguna razón la persona no fue al Betaknesset o no va al Betaknesset, rezar en casa, en oficina, solo, donde sea, tiene validez siempre y cuando tengamos esta concentración y esta conexión con Hashem. 100% seguro. Ir al Minyan, al Betaknesset, a la sinagoga es algo mucho mejor, tiene otros beneficios, es muy recomendable, pero si estás solo, como tú dijiste desde el principio, logras conectarte es súper maravilloso mitzvah, también, no se demerita para nada. Para nada. Muchísimas gracias, Jajam, por estar aquí con nosotros. Gracias por tus conceptos que fueron muy, muy claros, muy, muy directos, y creo que el público y un servidor lo agradecen mucho. Gracias a ti, Ron. Al contrario, yo me despido de ustedes recordándoles que a mí las cosas me las dicen de frente.
Muchas gracias.